¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Bienvenidos a Sábados Laborales nuevamente. En esta oportunidad con Dante Botton, con toda la elegancia del doctor Dante Botton, en este sábado laboral, donde vamos a tratar sobre la jornada extraordinaria. ¿No es cierto, Dante? Así es, Elías. Bueno, además del motivo de sábado laboral es porque hace un poco de frío, así que, bueno, ya vamos adaptándonos también al cambio de estación, así que creo que es justo y necesario, ¿no? Y bueno, muy contento de conversar hoy sobre un tema seguramente muy interesante como es el trabajo en sobretiempo y su tratamiento jurisprudencial. Es cierto, es cierto. Si tenemos que hablar de trabajo en sobretiempo, no existe otra forma también de hablar de jornada de trabajo en general, ¿cierto? Tenemos una jornada regular, que ya está prevista incluso desde el punto de vista constitucional. Tenemos una jornada reducida, que tenemos una forma especial a través de los contratos a tiempo parcial, y tenemos pues el trabajo en sobretiempo. Eh, Empezaremos primero por lo general, ¿no? ¿Te parece? Por la Sí, jornada regular, ¿sí? La jornada regular está reconocida en la Constitución, son 8 horas de labor diaria, como máximo 48 semanales, y este forma parte del primer tratado internacional de la OIT vinculado justamente a la jornada de trabajo, ¿no? Que lo que se busca es tratar de brindarle al trabajador pues una coherencia en su vida, un tiempo para el trabajo, un tiempo para el descanso y un tiempo para poder desempeñar las actividades que a él mejor le competen. Esos trabajadores, o en todo caso, mejor dicho, dentro de las jornadas máximas, tenemos incluso supuestos especiales en donde no tiene ese tope máximo, ¿no es cierto, Dante? correcto. Es tan importante la jornada máxima de trabajo que, bueno, el convenio número 1 de la OIT trata sobre este tema, ¿no? Es la gran conquista y creo que es el sostén realmente del derecho del trabajo, ¿no? Yo creo que hay dos cosas que sostienen todavía la relevancia del derecho del trabajo en el mundo y que lo van a seguir sosteniendo, ¿no? Es, por un lado, la jornada máxima, ese es el establecimiento, este límite que la gente, todos en general, los trabajadores, eh, prestan sus servicios o brindan su fuerza de trabajo con un límite, ¿no? Esto que nos parece tan normal, hace más de 100 años no lo era, o hasta menos, ¿no? No lo era. La gente trabajaba, pues, qué sé yo, 100, 120 horas a la semana, y ese ya nos parece o no suena a un trabajo, suena a un régimen de esclavitud o de cuasi esclavitud. Entonces, ciertamente, la jornada máxima de trabajo es una piedra angular del derecho del trabajo tal y como lo conocemos hoy. Y la siguiente piedra angular es el principio de irrenunciabilidad, ¿no? Porque de nada serviría ningún derecho laboral ni cualquier atisbo de creación de algún derecho si es que el trabajador simplemente pudiera disponer de ese derecho, ¿no? Si mañana más tarde un trabajador firma, ¿no? Un acuerdo, un convenio, un contrato, una adenda, como querramos llamarle, a ese negocio jurídico y dice que está dispuesto a trabajar 85 horas, ¿no? A la semana, sin que le paguen horas extras, todos sabemos que ese pacto es nulo porque contraviene el principio de irrenunciabilidad. Entonces, esos dos instituciones que sostienen el derecho de trabajo son muy importantes. Ahora, es cierto también que conforme ha ido evolucionando las relaciones laborales, también, como tú bien has mencionado, se han generado, cada legislación tiene, y de hecho también la OIT lo reconoce, algunas excepciones a la jornada máxima, ¿no? Que estén bien o que estén mal, esa es discusión de otro día, ¿no? Hoy nos vamos a limitar en este aspecto en decir cuáles son en nuestra legislación los supuestos de exclusión. En primer término, son los trabajadores de dirección. Ojo, no lo desconfianza, porque se comete siempre este error, ¿no? Los trabajadores de dirección, llámese gerente, superintendente, VPs, como queramos llamarle, porque sabe que en cada organización el personal jerárquico adquiere nombres en inglés y que no, uno ya ni sabe, ¿no? Quién termina siendo un gerente o no. El personal de dirección, el personal directivo, está excluido de la jornada máxima, ¿no? Esto porque la ley de jornada máxima de trabajo así lo establece.
de jornada de trabajo sobre tiempo. Pero, ¿cuál sería la lógica? Bueno, la lógica es que en realidad el trabajador de dirección no presta sus servicios, digamos, teóricamente, ¿no? No necesariamente se le paga a un trabajador de dirección para estar prestando servicios por el tiempo, sino por la toma de decisiones. Entonces parece que se entendiera que el trabajador de dirección no está necesariamente vinculado a una prestación de servicios, es mucho más libre en su prestación de servicios. Y como es mucho más libre, y finalmente lo que él hace es tomar decisiones, no parecería, y sigo hablando en condicional, no parecería que sea razonable someter a los trabajadores de dirección a una jornada máxima porque finalmente son libres en su prestación de servicio. Seguramente algunos gerentes que nos están viendo dirán, pero ese no es lo que me pasa conmigo, ¿no? Yo estoy en la oficina de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Bueno, es que la legislación así lo ha establecido, ¿no? Para bien o para mal. El segundo grupo, rápidamente, para avanzar este tema, es los trabajadores no sujetos a fiscalización inmediata, ¿no? Y aquí se me ocurre el ejemplo del vendedor o del gestor de cobranzas que está todo el día fuera de la empresa. Ustedes dirán, oye, pero si está todo el día fuera de la empresa, está trabajando. Sí, pero la lógica de la legislación es que como estás fuera del centro de trabajo, no se puede conocer, digamos, a ciencia cierta si estás trabajando o no, porque también hay una gran libertad, ¿no? O sea, el gestor de cobranzas puede hacer su gestión quizás en un par de horas y regresar luego por la tarde al centro de trabajo para marcar su salida. Pero no hay un control, no se sabe qué está haciendo, dónde está, pero eso también tiene sus bemoles, ¿no? Porque como lo hemos conversado en un capítulo anterior, Elías, hay maneras de fiscalizar, ¿no? ¿Dónde está el trabajador? Si, por ejemplo, a un vendedor le pones un GPS, yo puedo saber dónde está yendo. Y si está yendo a hacer las gestiones o si está en su casa, ¿no? Pero vamos, eso es lo que tenemos, ¿no? Y por último, pero por eso no menos importante, los supuestos de exclusión también incluyen a los trabajadores que tienen lapsos de inactividad o intermitencia, ¿no? Entonces, estos tres grupos, grandes grupos, no tienen derecho a horas extras, ¿no? No tienen derecho al trabajo sobre tiempo y si hay un trabajo realizado, bueno, están excluidos expresamente por la legislación nacional. Exacto. Recuerdo mucho, sobre todo en este último punto, pues el tratamiento que le da la Corte Suprema a los trabajadores que hacen labores de choferes de buses interprovinciales, ¿no? Por ejemplo. Ellos no los contabiliza como una jornada máxima, pese a que el trayecto pues, puede conllevar más de 8 horas, ¿no? Pero otro de los aspectos también que están vinculados a esta jornada máxima, Dante, no tanto a las exclusiones, sino a la jornada en general, también tenemos un grupo de trabajadores que se denominan a tiempo parcial, ¿no? Trabajadores que en promedio no hacen más de 4 horas laborales en el día. Y una de las preguntas que surgen, pues, de cara a algunos antecedentes judiciales, reside en que, oye, estos trabajadores tienen la posibilidad de hacer trabajo en sobretiempo, no tienen esa posibilidad. ¿Qué nos dice la norma? ¿Qué nos dice la jurisprudencia? ¿Qué es lo que nos puedes comentar en torno a ello? Qué interesante tu pregunta, Elías, y claro, a ver, lo que pasa es que los jueces, la SUNAFI, la Autoridad Administrativa de Trabajo en general, deben entender de que, a ver, la ley tiene fuerza normativa, obvio, ¿no? Eso lo sabemos todos, nuestra fuente normativa más importante, ya hemos conversado sobre la necesidad de no inventarnos nosotros un derecho al trabajo como nos gustaría que sea, porque eso no es norma, pues, ¿no? O sea, si a mí, ya lo hemos dicho, si yo quisiera que la indemnización por despido arbitrario sean 10 sueldos por cada año trabajado, yo no estoy aplicando la ley, lo que estoy haciendo es generando mi propio producto normativo para un caso especialísimo y violando el principio de igualdad de los demás, ¿no? Entonces, si nosotros revisamos la regulación que existe en el Perú sobre la jornada a tiempo parcial, sobre los trabajadores a tiempo parcial, que tampoco es tan abundante, no son muchos artículos, pero existen, se advertirá de que no hay una prohibición para que este tipo de trabajadores hagan
horas extras, ¿no? O sea, a ver, un poco recapitulando, o sea, ya sabemos que la jornada máxima son 8 horas diarias o 48 semanales, ese es el máximo legal. Si yo trabajo más de ese tiempo, tendré derecho, salvo que estén los tres supuestos que hemos mencionado, tendré derecho al pago de horas extras o trabajo en sobretiempo. Lo que sucede es que los trabajadores a tiempo parcial no trabajan 8 horas diarias, trabajan en promedio 4 horas, ¿no? Entonces, eh, o menos de 4 horas, ¿no? Entonces, el tema viene, oye, si yo trabajo todos los días, por ejemplo, 3 horas 50 o 4 horas, porque lo importante es que el promedio me dé 4 horas, pero supongamos, ¿no? Que trabajo 4 horas a la semana, si trabajo 6 días son 24 y si trabajo 5 días son 20 horas a la semana. Entonces tú dices, oye, si este trabajador a tiempo parcial, en uno de esos días, se le necesitó para que se quedara media hora más o una hora más, ¿esa prestación de servicios desnaturaliza ya la jornada a tiempo parcial? Mi respuesta es que no. Primero, Ujú. porque las normas no lo prohíben. Pero claro, seguramente algunos de de las personas que nos siguen y que nos van a ver, lo sucesivo, ¿no? Porque este programa queda grabado para revisión de quien desee, dirán, oye, pero esto puede esconder un fraude, ¿no? Ah, es que ahí estamos hablando de otra cosa. En el mismo ejemplo que hemos dado, supongamos que este señor no trabaja 4 horas diarias, sino que trabaja 8 horas diarias, 4 horas a tiempo parcial y 4 horas extras diarias. Ah, todos aquí conocemos el principio de primacía de la realidad. Y diremos, por más que a esas 4 horas adicionales le llames horas extras, parece, me convence, llego a la conclusión de que en realidad tu jornada es de 8 horas, solo que la hemos llamado 4 a tiempo parcial y 4 de horas extras. Y todos concluiríamos eso. Pero el problema es que algunos pronunciamientos judiciales vienen señalando que basta advertir la sola prestación de servicios en sobretiempo, sin importar la cantidad y digamos, la continuidad de los mismos para desnaturalizar. Cuando uno revisa la motivación y dice cuál es el sustento jurídico para arribar a la conclusión que en el primer ejemplo, si alguien trabajó 4 horas diarias y una vez a la semana trabajó una hora extra más para desnaturalizar eso, lo que vamos a encontrar es que no hay fundamento. No hay fundamento. ¿Por qué? Porque no hay una causal de desnaturalización, ¿no? Pero bueno, entonces eso es lo que viene sucediendo y claro, nos llama la atención porque seguimos creando reglas, ¿no? Reglas para la regulación de las relaciones laborales que no existen, ¿no? Exacto, exacto. Es totalmente de acuerdo contigo, porque el reglamento de justamente la ley de jornada habilita, o en todo caso, deja abierta esa posibilidad de trabajo en sobretiempo. Evidentemente, pues, el sobretiempo es un concepto extraordinario, ¿no? No es una constante en la ejecución de los servicios, sino es algo que regularmente no ocurre, ¿no? Entonces, bajo esa misma lógica, sí se podría permitir un uso adecuado, un uso regular de esa institución en el caso de los trabajadores a tiempo parcial. Ahora, ya estamos ingresando de a pocos a este tema de la jornada extraordinaria, ¿no? Y ya hemos adelantado una de las características de que justamente es extraordinario, no es algo que debería ocurrir todos los días. Y otra de las características que también están vinculadas a la jornada en sobretiempo es el carácter voluntario. Dante, ¿qué pasa si un empleador obliga al trabajador a prestar una jornada de sobretiempo? ¿Siempre tenemos la misma respuesta o tenemos ahí la respuesta típica en el sector legal de depende del caso concreto? Bueno, acá no es que dependa tanto de la voluntariedad de alguien, porque las normas peruanas son muy claras en señalar que hay, cuando el empleador obliga al trabajador, obliga, estamos hablando de obligar al trabajador a prestar servicio en sobretiempo, tiene derecho el trabajador a una sobretasa, ¿no? Por la prestación de esos servicios, ¿no? Entonces, claro, la idea del legislador es desincentivar justamente el trabajo en sobretiempo de manera obligatoria, ¿no?
Exacto, o sea, en principio es voluntario y ahí se sujeta pues a las tasas del 25% de las 2 primeras horas del trabajo en sobretiempo y 35 a partir de la tercera en adelante. Cuando viene la imposición se le obliga al empleador a pagar este plus que tú bien nos indicas pues de una sobretasa de 100% por función de la jornada extraordinaria que ha realizado. Pero también tenemos supuestos en donde quizá la propia eh, emergencia que puede ocurrir en una empresa, imaginemos, pues oye, hay trabajadores vinculados al caldero de una mina, de una empresa minera, y este está a punto pues de entrar en emergencia, y el trabajador te va a decir, oye, no, 8 horas, me voy. Lo siento, está a punto de explotar todo, pero el tiempo es lo que manda, ¿no? 8 horas y ya me voy. Allí, por ejemplo, la legislación sí establece que el empleador podría implementar esta jornada extraordinaria y el trabajador no podría excusarse. Claro, eso habría que interesante, eso habría que concordarlo también con estas normas que salieron el año pasado de desconexión digital, ¿no? Que también un poco viene la lógica, ¿no? O sea, así como el trabajador, como el empleador podría, entre comillas, bueno, sí lo está obligando, pero está obligando porque hay un hecho fortuito, fuerza mayor, que así lo justifica y es razonable, ¿no? Como tú decías, si está quemando el caldero, o por ejemplo, hay un ataque cibernético, no sé, a una empresa y puede perder toda su información a una entidad del Estado, es, digamos, si sopesamos ambos intereses, es más importante cautelar en esa circunstancia en específico los intereses del empleador. Las normas de desconexión también nos hablan de esas excepciones, ¿no? Nos dicen que este tema de que no te pueden llamar, no te pueden escribir y no tienes la obligación de responder los mensajes, llamadas, WhatsApp, etc., también tiene como excepciones este tipo de circunstancias, ¿no? Y eso es totalmente lógico, ¿no? Imagínate, en el mismo ejemplo que tú ponías, está incendiando la empresa y necesitas al ingeniero, ¿no? Que justo ya está en su casa, ¿no? Que ya es de noche y no te contesta la llamada, ¿no? Dice, no, lo que pasa es que yo estoy ejercitando mi derecho a la desconexión digital. No, pues ahí, cuidado, tu desconexión digital tampoco es absoluta, ¿no? Tienes que ir y ayudar a lo que está pasando, ¿no? Eso por poner un ejemplo, obviamente extremo, seguramente irreal, pero es un poco para que se entienda la lógica. Exacto, exacto. Justo, afortunadamente en ese punto la normatividad sí se ha puesto en supuestos extremos y tenemos ahí una salida, porque claro, si llevamos esto a un contexto judicial, el juez te va a decir, oye, no tenemos normatividad que lo habilite, así que tienes que pagar las tasas normales y la sobretasa adicional por imposición del trabajo en sobretiempo al trabajador, ¿no? Sería algo bastante particular. Ingresando a este punto ya del trabajo en sobretiempo y colocando un pie de lo que viene en sede judicial. A nivel judicial, es regular que cuando se exista esta reclamación de trabajo en sobretiempo, se tengan que aplicar reglas de carga de prueba, ¿no? Que, digamos, para ponerlo en sentido sencillo, que es verificar a quién le corresponde afirmar lo que señalan en el juicio, ¿no? Yo digo, he trabajado en sobretiempo, bueno, esa afirmación tiene una respuesta del ordenamiento procesal que te dice, bueno, si tú dices que has trabajado en sobretiempo, te corresponde a ti, como pretensor o como demandante, que estás firmando esto, acreditar este dicho. Eh, y claro, como parte de la estrategia que utilizan algunos demandantes, viene el tema de que, oye, yo recuerdo que tenía un registro de ingreso, tenía un registro de salida, el empleador fiscalizaba efectivamente hasta qué momento yo me quedaba en la empresa o autorizaba mi ingreso antes de la hora establecida en la empresa. Y bueno, como yo recuerdo eso, pido que la empresa traiga esa información al juicio, ¿no? Yo no la puedo tener porque es un registro que está en poder del empleador. Y para ello utilizo una herramienta que se llama, en temas procesales, una exhibición, ¿no? Pido que la empresa exhiba el registro de ingresos y salidas o exhiba, por ejemplo, el permiso que tuve para ingresar antes, pues, de la jornada establecida. Y claro, como no todas las empresas y no todos los reclamos son iguales, existen algunos supuestos en donde la empresa de repente no presenta esta información. En ese contexto, ¿podrías tú esclarecernos qué es lo que pasa, qué otras variables no hemos tomado en consideración o qué deberíamos tomar en cuenta? Sí, bueno, es dramático, ¿no? Creo que por eso establecemos los temas cada semana, porque no son temas donde hay consenso, ¿no?
qué aburrido sería sábados laborales si todo estuviera claro, no habría nada que discutir y no hubieran criterios diversos, ¿no? Esa justamente siempre fue la idea desde que nació este programa de discutir posiciones, ¿no? Y claro, hay una posición de la Corte Suprema, por ejemplo, en el expediente 20.157/2016, La Libertad, ¿no? No sé si lo estoy citando bien, entiendo que sí, donde la Corte Suprema dice un primer criterio, y es que si no presentas como empleador digamos, el control de asistencia de los trabajadores, eso no habilitaría al juez, ¿no? No habilitaría al juez a presumir la existencia de las horas extras, ¿no? Porque, y acá viene el criterio judicial, digamos, importante, porque habida cuenta que tiene un carácter extraordinario, ¿no? El trabajo en sobretiempo es el trabajador al que le corresponde, ¿no? La problemática de esa argumentación es que en realidad si uno va a a la nueva ley procesal del trabajo, y también en la antigua ley era exactamente lo mismo, eh, a quien le corresponde la acreditación, la distribución de la carga de la prueba en cuanto al cumplimiento de las obligaciones legales, es al empleador, ¿no? Entonces, vamos, esta alocución de que tiene carácter extraordinario y por tanto lo debe probar el trabajador no parece ajustarse a ese tema legal. Pero, ahí vamos al siguiente criterio, hay otra casación que es la 12.321/2017, La Libertad, donde la Corte Suprema dice todo lo contrario a lo que había dicho en la sentencia antes mencionada. Dice que justamente el no cumplir con la exhibición permite al juez automáticamente hacer uso de las presunciones que están en la nueva ley, básicamente aquella referida al entorpecimiento de la actividad probatoria, y presumir, ¿no? Presumir de que hubo horas extras tal cual las ha manifestado el trabajador. Este siguiente criterio de irnos de blanco a negro también me parece inadecuado, por una razón muy sencilla. Creo que los jueces están desaprovechando un tema esencial, y es que hay que ver de qué incumplimiento estamos hablando, ¿no? ¿A qué me refiero? Hay una norma que algunos jueces la han visto, otras no, algunos inspectores lo ven, otros no, que es el decreto legislativo 1310. Tiene rango de ley, como todos sabemos, ¿no? El decreto legislativo tiene rango de ley. En ese decreto legislativo se estableció, hay una serie de normas también anteriores, que han establecido que los empleadores tienen límites en la obligación de tener documentación laboral. Y solo quiero que quienes nos ven por un momento se pongan en los zapatos de un empleador. Piensen que ustedes son gerentes de recursos humanos de una empresa o gerente general de una empresa. Obviamente saben que dentro de los documentos que tienen que tener a la mano son los libros de planillas, etc., pago de STS, aunque bueno, en algunas empresas todo esto está digitalizado, etc., ¿ya? Pero pongámonos arcaicos, ¿no? Supongamos que los manejamos todavía manual y lo tenemos. Pregunta, ¿sería razonable o es razonable que una empresa tenga documentación de trabajadores que prestaron servicios hace 20 años, o hace 30 años, o hace 10 años? Esa respuesta se la ha hecho el legislador durante estos últimos 30 años. Y hay diversas normas que le permiten, que mejor dicho, que establecen que los empleadores no tienen obligación de conservar la documentación. Y este decreto legislativo 1310 es específico para estos temas. Y dice que las empresas solo deben tenerla durante 5 años. Hay documentos que hay que tenerlos un poco más de tiempo, por ejemplo, los registros de seguridad y salud en el trabajo, en cuanto a accidentes, ya, pero eso es otro nivel de análisis, ¿no? Entonces, si por ejemplo, yo tengo una empresa que en el proceso ha presentado los controles de asistencia en los últimos 5 años, pero no me presentan los anteriores, habida cuenta que no está obligada legalmente, yo ahí no puedo, me parece, decir, no, no quieres cumplir nada. No, pues, porque ha presentado lo que conforme a ley tenía que presentar. Entonces, esa conducta no parece ser una conducta que entorpezca la actividad probatoria.
si cambiamos el ejemplo? Tenemos una empresa que va al proceso, se le pide la exhibición y no presenta absolutamente nada, pero nada de nada, pero ni siquiera de la semana pasada, ¿no? Entonces, ¿es el mismo supuesto? Obviamente no, no podemos, ¿no?, tratar igual a un comportamiento procesal totalmente distante. Y creo que eso es lo que nos estamos olvidando de puntualizar en el caso que se está analizando, ¿no? Y creo también, Elías, para ir avanzando, que eh, tiene que haber un esfuerzo por parte del trabajador. ¿Por qué? Siempre pensando mal, ¿no? Supongamos que el trabajador conoce que la empresa, por alguna razón, tiene problemas de archivo, tiene su documentación desordenada y etc. Y se le ocurre decir que todos los días trabajaba 4 horas extras diarias. Porque conoce, porque conoce que la empresa no va a poder presentar nada. Entonces, creo, si yo fuera juez, mínimamente lo que le pediría al trabajador es: dame una señal, dame algo que me haga pensar a mí que, aunque sea algunos días, trabajaste esas 4 horas que tú dices, ¿no? Pero no puede ser simplemente, no, yo por si acaso trabajé 4 horas extras, y mira, y si la empresa puede probar algo bien, ¿no? Y si no, bueno, entonces trabajé durante toda mi vida, ¿no?, 4 horas extras. Entonces, cuidado, ¿no? Hay que analizar los casos en función de lo que sucede en cada supuesto específico y en función también de situaciones. Finalmente, el juez, en una sentencia, aunque parezca tonto decirlo, manifiesta lo que siente, ¿no? Por eso se llama sentencia, ¿no? Porque manifiesta lo que siente, ¿no? Lo que las partes le han permitido sentir respecto del caso, ¿no? Si tú no me das nada como trabajador, ¿qué me hace creer a mí que trabajabas de verdad 4 horas extras diarias? ¿No? Yo alguna vez estuve en un proceso judicial, la verdad que por temas de confidencialidad, obviamente, no puedo manifestar datos específicos, pero lo que sí puedo decir es que era un señor que decía que trabajaba desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la mañana del día siguiente. No, es real. O sea, este señor decía que trabajaba, que su jornada normal era de 8 a 6 de la tarde, como la gran mayoría, supongamos, pero que después hacía horas extras hasta las 4 de la mañana, y que así lo hizo durante 10 años. Entonces, claro, uno se ponía a pensar y decía: señor, pero si usted salía a las 4 de la mañana, del lugar donde usted trabajaba hasta su domicilio, más o menos era 1 hora de distancia. Usted llegaba entonces a su casa a las 5 de la mañana, que dormía 1 hora diaria. ¿Qué ser humano puede vivir solamente durmiendo 1 hora diaria? Entonces, eso es imposible. Entonces, el juez lo entendió, claramente lo entendió, entendió que esto no era real, ¿no? Entonces, gracias Mario por tu participación, ahorita vamos con eso, eh, a esos extremos nos puede llevar, ¿no? Nos puede llevar aplicar a rajatabla estos dos criterios de la Corte Suprema. O sea, ni es que nunca el empleador debe probar nada, ni es que el empleador debe probar todo. Y no es que el trabajador no debe probar nada, ni es que debe probarlo todo. Habrá que ver de qué caso y de qué situaciones estamos hablando, ¿no? Eso es muy cierto. Y también es muy cierto lo que nos dice Mario, ¿no? Mario nos dice: oye, mínimamente, siguiendo pues las reglas de Joseph Aviló, mínimamente debería probar pues lo que dice, ¿no? Y claro, eso también nos lleva a el deber de buena fe dentro del proceso judicial, ¿no? También no voy a venir a declarar pues que trabajaba esa cantidad de horas estas que tú nos acabas de indicar hace poco de un caso concreto que sí lo recuerdo bastante bien, para poder manifestar ello y aprovecharme como si el registro de controles ese fuera el único documento que permitiría acreditar la jornada extraordinaria, ¿no? Eso es un poco lo que llamaba la atención, porque incluso recuerdo que se convocó un pleno jurisdiccional para tratar justamente cómo debemos aplicar el artículo 29 de la nueva ley procesal de trabajo. Y claro, es que le estamos dando mucha importancia a un único documento, como si sin ese documento no damos nada y con ese documento lo damos todo.
¿no? Hay otros mecanismos que puede tener el trabajador, otros mecanismos que puede tener el empleador para acreditar, de acuerdo a la teoría del caso que ellos planteen en el juicio, si existió o no existió jornada extraordinaria. Por ejemplo, ¿no? Si estamos hablando de un trabajador que tiene pues parte de su labor, coordinaciones vía correo electrónico o entrega de trabajo vía correo electrónico, bueno, estarán los correos electrónicos que también nos puede acompañar a su demanda y verificar si es que realmente es razonable entender la jornada en sobretiempo. Y de parte del empleador, sí se requiere una indagación un poco más porque por lo general los trabajadores no presentan toda la historia completa y evidenciar pues que quizá ese tiempo adicional que se quedó en la empresa no se quedó trabajando, ¿no? Se quedó de repente realizando actividades distintas, actividades personales, o de repente se quedó en las instalaciones de la empresa porque había pues una reunión entre trabajadores o tenían una reunión sindical, ¿no? Y eso, el hecho de que el trabajador se quede más tiempo dentro de la empresa no quiere decir que efectivamente haya estado prestando servicios, que es el elemento preliminar para determinar que hay una jornada de sobretiempo. El hecho de que se quede para realizar las actividades personales o actividades extralaborales no genera pues una presunción de trabajo sobre tiempo. Y es por eso que se debe ser un poco más estricto en torno a ello. Por la misma razón de que no es una labor ordinaria, sino es extraordinaria, estrictos desde el punto de vista del empleador en establecer, oigan, ustedes se van a quedar hasta tal hora, no va a haber tolerancia y tienen que retirarse de la empresa, ¿no? O dejar en claro que, no, que cada autorización o cada labor en jornada extraordinaria requiere una autorización del jefe inmediato. Eso materializarlo, documentarlo y mantenerlo todo adecuadamente guardado. Y desde el punto de vista judicial también, ¿no? Porque evidentemente no vamos a abrir las puertas a todo el mundo y dejar que quizá de alguna manera u otra terminen viendo la cara del juez. El juez tiene que ser estricto en torno a lo que se está manifestando y exigir medios probatorios o por lo menos elementos indiciarios, ¿no? Eh, que permitan a él convencerse en torno a si existió o no existió ese trabajo en sobretiempo, porque ciertamente aquí se presta para muchos abusos. Sí, efectivamente, Elías, o sea, hay algo que tú has dicho que me quedó ahorita en la mente y es que los empleadores también tienen que ser estrictos en ese tema, en el control de a qué hora se van sus trabajadores, ¿no? Seguramente hoy con el tema de la pandemia, ahorita estamos preocupados en otra cosa más que en este tema, pero es importante que los trabajadores se retiren de la empresa a la hora que finaliza su jornada de trabajo. Es cierto que algunos trabajadores se quedan por razones de esperar a un amigo, esperar a otra persona, por razones personales, etc. Pero sí es muy importante que los empleadores dejen zanjado, por ejemplo, sanciones disciplinariamente si un trabajador se quedó sin sentido alguno eh, en el centro de trabajo. ¿Por qué? Porque esa sanción podría permitirle, ¿no? De alguna manera decir de que este señor se quedaba sin autorización, ¿no? Y que más bien sus salidas fuera de hora del centro de trabajo no correspondían a trabajo efectivo, sino a una razón personal, ¿no? Entonces también es importante que los empleadores hagan un control más estricto, ¿no? Eh, y bueno, ya para ir finalizando, yo me acuerdo de una consulta que me hicieron hace algún tiempo, ¿no? Interesante sobre el trabajo en sobretiempo. Y me dijeron, eh, básicamente se trataba de una empresa que quería hacer reestructurar sus jornadas y lo que pasaba es que eran los trabajadores querían trabajar más horas extras porque querían ganar más. Entonces, obviamente, como tú bien has mencionado, ¿no? Hay sobretasas que se pagan dependiendo de si son la primera hora, segunda, tercera hora, ¿no? Con las sobretasas que tú mencionaste, 25-35%. Entonces, claro, para el trabajador prestar horas extras le va bien porque recibe más dinero todos los meses, ¿no? Pero ¿qué pasaba en esta empresa? Que finalmente lo que iba a pasar era que estos señores iban a trabajar desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, todos los días, ¿no? Entonces, y eso sí era real, ¿no? No como el caso que conté, ¿no? Entonces, este señor era de 8 a 6 y básicamente todos los días hacía de 6 a 10 o de 6 a 11 horas extras, ¿no? Entonces me preguntaron, oye, Dante, ¿hay un tope? ¿No? La consulta puntual del cliente fue, Dante, ¿hay un tope en horas extras? Claro, si revisamos las normas que regulan el tema del trabajo sobre tiempo, una conclusión
digamos, apresurada, podría ser de que no hay, porque volteamos las normas de pies a cabeza y no hay un tope, no hay nada que se le llame tope de horas extras. Pero sí tenemos normas de las que sí podemos extraer algunas obligaciones, ¿no? Básicamente derechos fundamentales y básicamente principios, ¿no? O sea, qué duda cabe que si alguien trabaja esa cantidad de horas, todos los supongamos, ¿no? Que hubiese aceptado la empresa esto, que este señor trabaje de 8 a 11 de la noche todos los días, este señor se va a terminar enfermando. Entonces, luego que el trabajador se enferme, va a venir la reclamación contra el empleador diciendo de que permitió indebidamente las horas extras. Sí es cierto, no hay un tope en nuestra legislación, pero sí es uno de los deberes que están en las normas de seguridad y salud en el trabajo, proteger la salud de los trabajadores. Entonces, siempre es adecuado que el trabajo en sobretiempo sea excepcional, que el trabajo en sobretiempo no tenga carácter cotidiano, no sea cotidiano el trabajo en sobretiempo, y tercero, que se respeten los derechos a la salud, a la vida y la integridad de los trabajadores. Alguien que te trabaja de 8 a 12 de la noche, es muy probable que esté proclive a enfermarse o a generar accidentes en el centro de trabajo por el propio cansancio. Así que cuidado con eso, ¿no? No basta a veces decir, no, no, las normas no nos impiden hacer eso, sino que hay que pensar también en qué hay detrás de la situación concreta que estamos analizando. Exacto. Y me hace recordar mucho ese término karoshi que se generó en Japón pues, por el exceso de trabajo, ¿no? Que era el suicidio derivado por la excesiva carga laboral que tenían las personas y bueno, terminaba en ese desenlace fatal. Claro, ese es un buen límite, por lo menos racional, para poder establecer las jornadas sobre tiempo. Ya para ir culminando, Dante, hay algunas personas que son del sector público y claro, una de las grandes preguntas en el sector público es, ¿pago horas extras o solamente puedo compensarlas? Bueno, esto fue uno de los primeros temas, ¿no? Trabajados por los plenos supremos y al menos según el pleno, digo, según el pleno, si no son compensadas tienen que ser pagadas, ¿no? Más allá de los límites presupuestarios, ¿no? El tema es que a la misma vez tenemos normas, ¿no? De presupuesto que todos los años le impiden a quienes manejan el presupuesto en cada entidad pagar las horas extras. Entonces, ¿en qué termina esto? En procesos judiciales en donde los trabajadores tienen que reclamar el pago de las horas extras, ¿no? Con todo lo que eso implica, ¿no? Tiene cierta lógica porque también tengamos cuidado, ¿no? Habilitar a que desde el Estado se pague trabajo en sobretiempo podría generar también una puerta a la corrupción, ¿no? O sea, supongamos, yo soy un gerente de recursos humanos que quiero quedar bien con todos los servidores públicos y digo pues que todo el mundo está trabajando 2 horas extras más, ¿no? Y de esa manera genero pagos en algunos casos inmerecidos. Entonces, sí, pues a veces hay que preferir ir al proceso y que se pruebe en el proceso y que en cada caso se determine si hubo o no trabajo en sobretiempo. Lamentablemente, nuestra idiosincrasia es la que nos lleva a estas cosas, ¿no? Si nosotros tuviéramos otro nivel, digamos, de comportamiento en nuestra vida personal y nuestra vida pública, seguramente este tipo de miedos no existirían, ¿no? Así, pero bueno, así somos, pues ojalá algún día cambiemos, ¿no? Exacto, siempre tan particular pues nuestro sector público. Pero bueno, como siempre, se nos quedan varias cosas en el tintero para poder seguir conversando sobre el trabajo y sobre el tiempo, pero el tiempo también, en este caso, no podemos hacer horas extras ante nosotros un día sábado. Este, y bueno, ya estamos entrando a la etapa final y como parte de la etapa final corresponde en esta oportunidad que Dante nos indique cuál va a ser el tema de la siguiente semana. Bueno, yo estoy muy contento de anunciar, ¿no? El tema de la próxima semana porque además que tenemos otro invitado, ¿no? Ya habíamos tenido a Cristina Oviedo como nuestra invitada, socia del área laboral del Estudio Payet para hablar de hostilidad. Esta vez, habida cuenta del contexto, ¿no? Electoral que nos genera, ¿no? Es más, seguramente algunas de las personas nos están viendo porque no están viendo el debate que se frustró hoy, ¿no? Que no se llevó a cabo. Lo que queremos la otra semana, Elías, es recibir un poco
la opinión de un experto en derecho constitucional, como el doctor Oscar Paso, ¿no? Pineda, ¿no? Eh, y analizar un tema muy puntual, el panorama laboral desde la Constitución. Mucho se ha dicho de que esta Constitución exterminó derechos laborales, frenó la estabilidad de los trabajadores en el empleo, descarriló, digamos, la seguridad en materia laboral. Y bueno, queremos la opinión de un experto, ¿no? Constitucionalista como el doctor Oscar Paso Pineda, para que nos hable de si eso es cierto o no. De qué tan cierto es que la constitución laboral que hoy tenemos y que nos rige es tan mala como algunos lo ven, o si por el contrario, sí ha generado progreso o ha generado, digamos, una regulación un poco más armoniosa, ¿no? Entonces, básicamente queremos su opinión y bueno, ahí le vamos a hacer seguramente algunas preguntas incómodas, ¿no? Y nada, va a ser interesante hablar de derecho laboral, pero desde la Constitución, ¿no? Desde la Constitución. Seguramente miraremos también a la Constitución del 79, a ver qué tan buena era, como algunos con mucha nostalgia, ¿no? La recuerdan, y quizás otros a la del 33, ¿no? A ver si hay algo de la Constitución del 33 que podamos incorporar ahora. Y estoy seguro que muchos de nosotros nos vamos a llevar una sorpresa, ¿no? De que ni la del 93 es tan mala como creemos, ni la del 79 es tan buena como muchos creen, ¿no? Es cierto. Vamos a aprovechar un poco esta experiencia académica que tiene Oscar Paso, no solo en el campo constitucional, porque él también ha sido docente de Historia del Derecho en la Universidad San Martín de Porres y actualmente es asesor del Tribunal Constitucional, así que desde la academia vamos a brindarle esta opinión a los seguidores para que puedan tener un panorama claro en torno a qué es lo que tenemos hoy en la Constitución, hablando de Constitución, no solamente el texto normativo, sino el desarrollo que ha tenido el Tribunal Constitucional, que también ha sido importante, para poder, pues, tener una opinión un poco más concreta en torno a ese aspecto, un poco más completa de igual forma. Y nada, bueno, Dante, como te indicaba, hoy no podemos hacer trabajo sobre tiempo, hoy estamos dentro de los 45 minutos, así que agradecido nuevamente por tu participación, agradecido también a quienes están en el aula Zoom, a Mario también que está siempre siguiéndonos aquí en el aula, y a quienes nos siguen por redes sociales, no se olviden que el próximo sábado tenemos una cita y que el siguiente sábado sí va a ser un poco más tarde, ¿ah? No va a ser a las 4, va a ser a las 5:30, me parece. Justamente por temas académicos hemos decidido consignarla en esa hora también para poder tener mayor espacio para conversar con Oscar. Muchas gracias, Dante. Estamos conversando entonces la siguiente semana. Cuídate, Elías, cuídense todos. Hasta luego. Nos vemos. Cuídense. Gracias.